participación de todos ustedes, ya sea presencial y virtual. Como saben, el foro mayoritariamente se va a realizar de manera virtual. Ya más adelante vamos a explicar la dinámica de las tres mesas. Me permito presentar a los miembros del presidium, la doctora Rosana Schiaffini Aponte, quien además nos va a dar la conferencia magistral en un momento más. Buen día a todos. Estudió la licenciatura en Derecho en la UAP, tiene maestría en Administración Pública y Derecho Económico en la UAP, doctorado en Derecho y Tendencias Ambientales en el Instituto Internacional del Derecho y el Estado en la Ciudad de México y estudios en la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo, España. Forma parte del Padrón BIEP y del Sistema Nacional de Investigación SNI-1 del CONACYT. Tiene títulos diversos publicados en Editorial Porrúa y otras editoriales también. Es directora ejecutiva de la Fundación México Sin Fronteras por una Cultura de Paz. Tiene experiencia laboral en el Poder Judicial y Poder Legislativo a nivel municipal, estatal y federal. Experiencia en docencia en educación superior, posgrados e investigación, en CIPAE, UAP, etc. Y esto ha sido en diversos estados de la República Mexicana. Diversos congresos nacionales e internacionales, así también ha recibido diversas distinciones, premios y estímulos, también nacionales e internacionales. Es la doctora Rosana Schiaffini Aponte. Bienvenida. A continuación, voy a leer la semblanza del doctor José Guillermo Medina Álvarez, quien es el coordinador general de este foro. Él es empresario y activista, nació en la ciudad de Puebla en noviembre de 1945. Su carrera como optometrista se destaca por ser coordinador del Grupo Óptico Empresarial en Puebla. Es fundador del Consejo de Normalización y Certificación Laboral en Puebla y Tlaxcala. Actualmente es reconocido en la ciudad de Puebla por las diferentes ópticas que se encuentran en función dentro del centro histórico y centros comerciales de Puebla. Como activista político participó en diversos movimientos, pero el que marcó su vida fue el movimiento del 2 de octubre de 1968. Actualmente reconocido por la Brigada del 68 en Puebla. En el año 2014 nace la idea de formar la organización MOCAM, Movimiento Ciudadano de Apoyo Mutuo. Su principal objetivo ha sido lograr el cambio en la Ley Federal Electoral. Actualmente pertenece a la organización Opción Ciudadana y desde enero de este año ha propuesto la realización de este foro que queremos para mañana, civilización pre-pandemia. Gracias, Guillermo. Bienvenido. A continuación, leeré la semblanza del ingeniero Ricardo Villa Escalera. Nació en Puebla en el año de 1936. Estudió en el Instituto Oriente de esta ciudad. Carrera de Ingeniería en Estados Unidos y de Economía en Inglaterra. Es industrial, académico y político. Presidente de varios organismos empresariales, primer presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Puebla y autor de libros sobre política. Ex candidato a diferentes cargos de elección popular. En 1983, candidato a presidente municipal de Puebla. En 1985, candidato a diputado federal. En 1986, candidato a la gubernatura del Estado de Puebla. En 1982, candidato a la gubernatura del Estado de Puebla. En 1998, candidato a la gubernatura del Estado de Puebla. En 2005, ex aspirante a presidente de la República. En 2015, ex aspirante a candidato a gubernatura independiente. Entre sus lemas de campaña, por una vida plena y riqueza para todos.
presidente de la Cámara Textil del 1981 a 1983 y presidente de la Unión Social de Empresarios en 1964. Bienvenido, ingeniero. A continuación, la semblanza del doctor Lorenzo Pérez Arenas, fundador y presidente del Parlamento Comunitario por los Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza. Es licenciado en Arquitectura en la UAP, diplomado en Ecología y Arquitectura Ecológica, doctorado en Sociología de la UAP y maestría de Urbanismo en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Ha sido docente en diversas universidades en diferentes estados de la República. Es asesor de organizaciones sociales, ecológicas, ambientalistas y de artesanos. Algunos cargos desempeñados: presidente de la Sociedad de Arquitectos Ecologistas de Puebla, secretario del Consejo en Ecología del Estado de Puebla, representante de las ONG en Puebla en Semarnat a nivel federal, miembro del Colegio de Arquitectos en Puebla y Yucatán, entre otros. Formó el Programa Integral para la Restauración Ecológica del Valle de Puebla y Sierra Nevada de la subcuenca del Río del Alto Atoyac. Impulsor de radios comunitarias en diversos municipios del estado de Puebla. Integrante de la red de náhuatl hablantes y pueblos originarios. Doctor Pérez Arenas, bienvenido. A continuación, la semblanza del maestro Francisco Javier Muñoz López, profesor investigador tiempo completo de la Facultad de Administración de la UAP, titular durante 32 años de las materias relacionadas con el análisis político y público, economista con los siguientes posgrados: maestría en negociación política del trabajo, maestría en administración pública y especialidad en planeación y administración de instituciones de educación superior, colaborador en diferentes revistas especializadas y libros relacionados con el análisis político, además de articulista en diferentes medios de comunicación, asesor y consultor en diferentes áreas de los sectores público y social. Cargos destacados: asesor de la oficina de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, subdelegado Tlaxcala de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, director Facultad de Administración Pública UAP, secretario Rectoría UAP, secretario académico Colupe. Bienvenido, maestro Francisco Javier Muñoz. A continuación, la semblanza de Ernesto García Hernández, administrador público y politólogo formado en la Facultad de Administración de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Cursó diplomado en Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Sistema Anticorrupción, impartido en la Facultad de Administración de la UAP. Administrador de la empresa Iscali Cristal y Aluminio. Se desempeña como coordinador ejecutivo del colectivo Opción Ciudadana, encomienda que culmina en el próximo mes de noviembre. Ernesto, gracias. Para finalizar, leeremos la semblanza del doctor Armando Domínguez Márquez. Cuenta con licenciatura en la UNAM en la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia, titulado con tesis Contribución al estudio de la epidemiología en el estado de Puebla, enfermedades de aves en el municipio de Tehuacán, Puebla. A partir del año de 1966, trabajó en laboratorios Italmex en productos farmacológicos de medicina humana, con atención especial para el conocimiento de fármacos en las ramas de cardiología, neumología, psiquiatría, para su utilización en terapéutica clínica.
En experiencia laboral, actualmente tiene una clínica veterinaria, Sanatorio Veterinario Luis Pasteur. Así también estuvo en la asesoría con el capitán Carlos Camacho Espíritu en el desarrollo de África Safari, director Centro Antirrábico Municipal, profesor de Patología UAP Tecamachalco, Puebla, cargo como consejero administrador universitario de la Escuela UAP, coordinación para la dirección de la Escuela de Medicina Veterinaria UAP Tecamachalco, Puebla, subdirector de la Escuela Superior de Medicina Veterinaria y Zootecnia AC, donde también fue fundador. Posteriormente ocupó el cargo de director, fundador del AUIEMS y presidente de la misma Asociación de Universidades de Educación Media Superior de 2005 a la fecha. Y es miembro también de la Brigada 68. Muchas gracias, Guillermo. Acto seguido, cedo ahora el micrófono al coordinador general del foro, Guillermo Medina Álvarez. Muy buenos días a todos ustedes. Antes de empezar, quisiera que por favor guardáramos un minuto de silencio por todos los que han muerto de COVID. Por favor, por el cielo. Muchas gracias. Quien no se adueña de su futuro, deja que otros se lo impongan. Muy buenos días. Agradezco la presencia de todos ustedes. Antes de comenzar, quiero dar un especial agradecimiento al doctor Gerardo Paul Arbizu Serapio, director de la Escuela Normal Superior Federalizada del Estado de Puebla, por todo el apoyo hacia nosotros y a esta noble causa. Al doctor don Luis G. Benavides, director principal del Centro Internacional de Prospectivos de Altos Estudios, por sus aportaciones para con nosotros y el mundo. Muy buenos días. Mi nombre es José Guillermo Medina Álvarez, soy de Puebla, de 76 años, que he vivido mucho tiempo y hoy tengo algo que decir. Cuando era niño vivía en un hermoso país que tenía una población estimada de 30 millones de habitantes. Yo vivía en la 6 Poniente 31 Norte, en una calle de la hoy diagonal de Tesoros de la República. Ahí terminaba la ciudad. Recuerdo bien que de niño iba a nadar con mis amigos al puente de México en el río Atoyac. El agua era transparente, los bancos de peces se veían desde lejos. La corriente era suave y los lados había árboles frutales de popote, higo, pera, manzanas, de muchas frutas. ¿Cómo comíamos? Cuando tenía 19 años tenía una novia que vivía en la colonia América Sur. Sus padres me daban permiso de platicar con ella hasta las 9 de la noche. Recuerdo en 2 ocasiones que pasé de 9 de la noche y regresaba a casa, camino a las altas horas de la noche hasta la colonia Moro. En 2 ocasiones al regresar a la casa, la policía me cuestionó a dónde me dirigía y de dónde venía. Lo que les contestaba que venía de visitar a mi novia y me iba a mi casa. A lo que procedieron a darme un aventón, me subí y me llevaron a mi casa. Ese era el país donde vivía. Hoy, ¿quién se atreve a nadar en el río Atoyac en el puente de México? ¿O aceptar un aventón de la policía? Por lo que ofrezco a todos los jóvenes una disculpa porque no logramos conocer ese país. Me duele y apena que el país les entregó, pero hoy no puedo
con los brazos cruzados, quiero rescatar lo rescatable, ya que desafortunadamente no todo lo es. La vida que hemos perdido, el estilo de vida que nos han implantado, los valores y la vida que nos han impuesto por los intereses de unos cuantos, eso es criminal. Y esta pandemia tiene que ser la gota que derrame el vaso para que todos nosotros, las organizaciones mundiales de la salud, no conoce la pandemia existente, no sabe de dónde provino, si fue provocada o su finalidad. Muchos hablan de un nuevo orden mundial para control total de la humanidad. Sea la razón que fuere, lo que sí es una realidad es que nos enfrentamos ante un desorden mundial, consciente de que no podemos resolver los problemas mundiales. Es nuestra responsabilidad enfocarnos a resolver nuestros problemas locales, tanto como en nuestra ciudad que como en nuestro estado, para poner el ejemplo de que es posible vivir de una manera digna y armónica. Y ojalá que algún día estas nuevas soluciones puedan propagarse por todo el mundo. Los problemas actuales son de salud, familiares, sociales y económicos que nos afectan a todos nosotros. La nueva manera de vender, que hoy llaman e-commerce, han afectado a muchos negocios, a los que han orillado a cerrar. Esto ha causado un desempleo mundial que carcome la economía familiar. Ciudades por ciudades elevando los índices de violencia, en la mayoría de las ciudades, comenzando por los más pobres. La cuarentena de esta pandemia ha ocasionado afectaciones a todas las familias, principalmente a las que se han resguardado en casa, presentan síntomas psicológicos como ansiedad, miedo, angustia. Estos problemas, creados o no, ya generan un cambio de nuestra sociedad, de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de comprar, de ir a hacer y de no hacer. Vivimos una crisis civil, padecemos un cambio en una forma de hacer ciudad, en nuestra manera de relacionarnos con nosotros mismos, con los otros o con lo otro. Estamos llenos de incertidumbre y si no prevemos nuestro futuro no podemos revertir el caótico final para las generaciones futuras. En un día don Luis G. Meravides me comentó que era momento de traer el futuro a nuestros descendientes al presente. Esas palabras me inspiraron a llevar a cabo este foro para intentar evitar la evidente destrucción continua y acelerada que si no tomamos una iniciativa inmediata, no quisiera imaginar el destino de nuestros descendientes. Es momento de realizar este ejercicio inspirado por las palabras del doctor Luis G. Benavides, que todos los ciudadanos se pregunten, ¿qué mundo quieren para mañana? Que este ejercicio logre transportar el futuro al presente y que comencemos a dar una verdadera solución. Este foro es para convocar a todos los ciudadanos con buena voluntad que desean llegar a un mundo diferente a su familia, una sociedad integrada, solidaria, justa y humana. Convoco a encontrar un verdadero despertar de conciencia e iniciar una nueva labor altruista que tanto necesitan los que nos preceden. El objetivo, lograr el cambio de pensamiento de nosotros para transmitirlo a la sociedad y aportar iniciativas para rescatar el país de los problemas actuales y futuros. Está en nuestras manos qué es lo que queremos después, cómo, dónde y con quién queremos vivir el día de mañana. Concluyo reiteradamente mi agradecimiento por su presencia y llamo al licenciado Carlos Mesa para que inaugure oficialmente este foro. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias. Pues es así, de esa manera que damos por inaugurado el foro ¿Qué queremos para mañana? Civilización ver pandemia. Agradeciendo la participación de todos. Ok. Continuando con nuestro programa, es para mí un honor cederle la palabra a la doctora Rosana Schiaffini Aponte, quien en este momento nos impartirá una conferencia magistral titulada
prospectiva y planeación democrática para una convivencia armónica del bien ser y del bienestar humano. La ponencia será de unos 20 minutos aproximadamente. Posteriormente pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas con duración aproximada de 30 minutos. Adelante, doctora Shakini, por favor. Bienvenida y muchas gracias. Un gusto por la invitación del colectivo Opción Ciudadana. Me ha gustado mucho esta presentación colectiva. Encontrarme colegas universitarios con los que convivimos no solamente entre edificios, ¿verdad?, administración, cercano a derecho, en fin, sino con quienes coincidimos en la perspectiva de las ciencias sociales. Hoy es un día especial y encontrarnos en estos edificios, en esta infraestructura de la normal federalizada, pues tiene un gran significado. Hoy es el Día Internacional del Docente. No es cualquier cosa para quienes ejercemos la docencia por vocación. No solamente quienes tenemos una formalidad de nuestra formación o en nuestras actividades. No. Al inicio de esta charla, coincidiendo con algunos de los aquí presentes, decían: pues yo solamente soy ama de casa. Y les dije: entonces eres maestra y guía y administradora. Ahí está también implícita la profesión de enseñar. Si bien la vida es un viaje, ¿verdad?, en el que entramos, vamos coincidiendo y acompañándonos como en esta ocasión, también es cierto que es una oportunidad de aprendizaje. Entonces, gracias al doctor Paul Avisu, con quien hemos coincidido en las inquietudes de la enseñanza y la investigación, en los congresos que anualmente se celebran en esta normal federalizada. Gracias en especial a quienes me acompañan, ¿verdad?, en este podio, en este panel. Y vamos a iniciar con estas reflexiones, con esta charla. El título, fíjense que lo consensamos, ¿verdad?, los organizadores, es decir, el doctor Guillermo, Ernesto, Carlos Mesa. Después de 3 sesiones en las que me interrogaron arduamente, ¿verdad?, optamos por elegir este tema. Y yo les decía algo así como sociedad sustentable, en fin. Pero decidimos esta denominación. Prospectiva, yo creo que muy influidos por la siembra filosófica y metodológica de don Luis Benavides y Lizaliturri, que es nuestro guía, nuestro líder, no solamente en nuestras aventuras académicas, sino también en otras, como son precisamente en la Fundación México Sin Fronteras por una Cultura de Paz. Planeación, porque bueno, para este foro evidentemente ha existido esa serie de actividades, y el concepto democrático, pero un para qué. Y este es la convivencia armónica para el bien ser, para el bien hacer, que va a retribuir en el bienestar humano. Cuando empiezo una de mis obras, inicio con los conceptos básicos interrelacionados. Obligadamente, entonces, hablaremos brevemente de lo que es el término prospectiva. Etimológicamente, sabemos que viene del latín pro, que significa adelante, y spectare, mirar. Por tanto, entenderíamos que es la acción de mirar adelante en el tiempo, y esto implica especular sobre el porvenir para comprender mejor el presente,
Esto puede ser con la ayuda de imágenes, de mapas mentales, de escenarios de futuro. La OCDE nos da como propuesta el concepto de que son las tentativas sistemáticas para observar a largo plazo el futuro de la ciencia, de la tecnología, la economía y la sociedad, con un objetivo, que es identificar las tecnologías emergentes que probablemente produzcan los mayores beneficios económicos o sociales. Ahora nos vamos a planeación. Planeación democrática. Al igual, con una raíz latina y del griego democratia, implica hablar de pueblo y fuerza. Implica a su vez hablar de organización o sistema, pero también es una forma de poder y se caracteriza por proclamar oficialmente el principio de subordinación de una minoría a una mayoría y el reconocimiento de la libertad y la igualdad de derechos de los ciudadanos. Pero su fundamento jurídico lo encontramos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 25 y 26 de la Constitución. El artículo 25 instaura la Rectoría del Desarrollo Nacional. Rectoría, es decir, esa guía, esa orientación. En cuanto al artículo 26 de la propia Constitución, establece el Sistema Nacional de Planeación Democrática y deliberativa, mediante mecanismos de participación, recogerá las aspiraciones, las demandas de la sociedad para incorporarlas, entre otros documentos, al propio Plan Nacional de Desarrollo. Recuerden que una vez que este Plan Nacional de Desarrollo que realiza el Ejecutivo dentro de los primeros 6 meses de gobierno, sea a nivel federal, estatal o municipal, y una vez publicado es ley, entonces tendría que ser cumplido. ¿Pero qué creen? No es en los artículos 25 y 26 de la Constitución, ¿verdad?, que es la parte estructural de este diseño de nación, donde encontramos el concepto de democracia. Lo encontramos en el artículo 3 de la Constitución, que todos sabemos es el dedicado, el orientado a la educación. Cuando nos dice que el criterio que orientará la educación se basará en los resultados del progreso científico y luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Pero además, y esta es la clave y el por qué nos fundamos en este artículo 3 y sus criterios, será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica o un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural. Y digo yo en alguna de mis obras, la ausencia de una adecuada planeación y su referencia teleológica axiológica, es decir, fines trascendentes y valores, en la tarea pública y en sus administradores, pues nos ha colocado en la paradójica situación de tener un territorio rico en recursos naturales, pero una población pobre y subdesarrollada. Si tenemos entonces un diseño de país y su fundamento jurídico
es propicio que tuviéramos una convivencia armónica para el bien ser, hacer y el bienestar humano. La propia Constitución, en su propio artículo 3, nos menciona: la educación contribuirá a la mejor convivencia humana a fin de fortalecer el aprecio y el respeto por la naturaleza, la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de las familias, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, religión, grupos, sexos o de individuos. Nos está marcando la convivencia armónica para el bien ser. En otro párrafo nos da fundamento, ¿verdad? Y nos encontramos en el recinto de educadores ahora y futuros educadores. Convivencia armónica para el bien hacer. La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. A su vez, tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. Promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es precisamente en este tránsito donde confrontamos lo que diseña en una visión de país nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y nuestra realidad. Más adelante vamos a hablar brevemente de la complejidad. ¿Por qué nos encontramos en estas situaciones paradójicas? Porque somos parte de un sistema global que implica la complejidad del propio sistema. Continuando con la convivencia armónica para el bienestar humano, lleva implícita la coexistencia. Pero la convivencia hay que construirla e involucra aprendizaje, tolerancia, normas comunes e incluso la mediación o regulación del conflicto. Porque la acción de convivir e interactuar necesita reconocer que la convivencia requiere aprendizaje. Toda convivencia implica a dos o más personas o grupos diferentes en una relación en la cual siempre intervienen otros, pero además está sujeta a los cambios incesantes de la dinámica social. Por eso resulta que hablar de convivencia en nuestro mundo globalizado hoy es fácil. Nada menos en este momento, pues estamos llegando a algunos lugares pues, de la entidad federativa, pero podríamos comunicarnos a otros lugares del mundo. Entonces, hablar es fácil, lo difícil es realizar, porque la pluralidad de pensamientos, en vez de unirse hacia un bien común o en pro de la colectividad, se derivan y desvían. Y continúan desviándose hasta llegar a lo absurdo. Algo así como el contexto que nos comentaba y nos compartía el doctor Medina. Que aquellos que deberían ser parte de la solución se conviertan en parte del problema.
tendríamos que hablar también de lo que es el ser y el bien. El ser es un concepto filosófico que distingue al mundo objetivo, es decir, a la materia, pero que existe independientemente de la conciencia. Y aplicado a la sociedad, pues lo emplearíamos como el ser social. Pero el bien es un objeto o fenómeno que satisface determinada necesidad humana según sus intereses o anhelos de poseer. En general se pensaría en un sentido positivo para la sociedad, para una clase, para el individuo. El bien supremo es el hombre mismo, creador de todos los valores materiales y espirituales. Por tanto, no debe entenderse exclusivamente de manera económica. También se encuentra en la generación de paz y seguridad. Y depende estrictamente de la planeación y sus estrategias en la toma de decisiones por parte de sus administradores y representantes, para que exista una relación entre el bienestar y la sociedad. Esto es relativo. Inmersos en la complejidad del siglo XXI. Ayúdame, Edgardo. Correcto. Esta imagen, nos quedamos en la primera parte, por favor. Si regresas, donde está pues nuestra Vía Láctea, ¿verdad? Para darnos la sensación de esa complejidad. Aquí nos sostenemos un minuto, inmersos en esta complejidad. Nuestra vecina entre las vías lácteas es Andrómeda y se encuentra a millones de años luz. ¿Por qué esta imagen? Porque más adelante les compartiremos que en esta complejidad hay negativo y hay positivo. Y nosotros elegimos hacia qué nos orientamos. Recuerda esa frase de tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, tienes razón. ¿Qué parte tan pequeña o tan grande somos como personas en esta Vía Láctea? Pero ¿cuántos recursos económicos se están destinando a esas aventuras de los viajes? Ya no a la luna. Y en este globo, en este planeta, que es nuestro hogar común, que habitamos todos. Y en este país, como decía, pleno de recursos naturales. En el que, si vemos los titulares de noticias, o las escuchamos, o las consultamos vía internet, pues aquí les presento 12 elementos que, según estudios serios y la percepción de los mexicanos, padecemos. Inseguridad y delincuencia, pobreza, desigualdad, corrupción, injusticia, desempleo, difícil acceso a alimentos, escasez de agua, estrés hídrico, en una palabra que nos indica en cifras que por lo menos un 10% de la sociedad, de la población, no tiene acceso. O bien, circunstancias de contaminación del agua o sus fugas en el trayecto, ¿verdad? Porque pues son tuberías de cierta antigüedad, en fin.
E incluso decíamos, si esta llega, su calidad y cantidad, tránsito que nos tiene confinados desde el año 20, lo que vamos del 21, ha aumentado las cifras de violencia intrafamiliar, al grado que los padres se han convertido en acosadores de sus hijos, no solamente sexualmente, sino en sus ideas, en su presencia física, en su salud mental. Algunos jóvenes y adolescentes pues han incrementado las cifras estadísticas hacia el suicidio. Y está en la vecindad de todos nosotros. Y bueno, dejamos al final cuestionar el sistema de salud, porque si de suyo podría ser deficiente, no solamente la salud física, la salud mental, pues resulta que como producto de esa complejidad, pues nos encontramos en un tránsito global afectado por este tema que nos reúne hoy de manera positiva, ¿verdad? Pero pues no todo es crisis, ¿verdad? Que vendría como parte central. Indudablemente que hay una crisis económica, una crisis del ser humano, una crisis de valores, crisis ambiental. Finalmente hablamos de una crisis civilizatoria del siglo XX. Pero es a su vez una oportunidad. Implica una ruptura epistemológica para mirar en otros horizontes. ¿Qué vamos a hacer para equilibrarlo? Y en parte esa misma circunstancia nos lanzó a la posibilidad de tener ahorita la vacuna en menos de un año con la tragedia. Nuevamente tienen los granos para poder producir más alimento del que somos capaces de producir mejorando la tecnología de la antigüedad, de las formas naturales y que podemos utilizar sin seguir destruyendo a nuestro planeta. Pero el planteamiento científico dice, espérame tantito, yo lo puedo hacer. Sé transferir genes interespecies, eso se llama transgenia. Y nos hicieron notable cómo puede un vegetal vivir a temperaturas en su madurez, como es el jitomate, por ejemplo, es un ejemplo de los muchos que hay, que no necesita refrigeración y puede estar 6 meses en una mesa sin que se magulle o se destruya en su estructura física. ¿Qué pasó? ¿Por qué les cito este caso? Porque nos revela exactamente lo que hicieron y lo que quieren hacer con nosotros y lo están proyectando. Transferir genes con diferentes cualidades, características que están siendo conocidas porque el mapeo genético de las especies ya se conoce. Ese que gastaron millones y ahora estamos utilizando con un bajísimo costo para la detección del coronavirus por un medio de detección de genes. Esta detección de genes está basada en ese principio, ese elemento que pueden poner que vale unos 2500, esta reacción en cadena de la polimerasa, que es la prueba costosa porque hay otra directa de antígenos, pero esta lo que hace es tomar genes, tienen el mapeo genético del corona y tomar genes del paciente e identificarlos. Lo mismo que se hace en criminología para detectar si un individuo estuvo en una zona, en un ambiente del crimen, ¿verdad? Escena del crimen, porque dejó orina, saliva, un cigarro, algún elemento biológico obtenido en nanoscopía, o sea, centésimas así de milímetro, que dejó ahí en una huella de orina, si lo toman.
Y de esa manera están haciendo la detección. No me voy a ampliar, pero sí me parece que debo informar. Esta transgenia utilizada de esa manera, pues bueno, tiene un carácter evidentemente positivo. La vacuna que estamos utilizando es transgénica. La primera que se desarrolló y que todo el mundo dijo que sí, que era una falsedad y que no era perdón por la guerra, siempre los hijos fallan en cualquier lugar. Muy bien, ¿qué pasó con la vacuna? ¿Qué tomaron? Genes. Los empezaron a conocer y inocularon los que tenían mayor capacidad antigénica. Esto quiere decir producir anticuerpos. Y es la que empezamos Pfizer, es la que luego Moderna, luego otra que estamos usaron los chinos, que esa ya no es directamente con genes, sino ya utilizaron el propio virus, y ese virus es el que se utiliza, pero incluyendo los genes que son antigénicos, digamos. Y empezó, no sirve esa vacuna, ¿cómo es posible que en un año hayan podido detectar si se duran hasta 10, 15 años? Se duraba para conocer antígenos preferidos. Bueno, pero lo hicieron para el maíz, el frijol, la calabaza, el algodón, y lo venden, esas cualidades. Y les decía del jitomate, conocieron al salmón, el salmón que vive en el agua, en el mar, y tiene que ascender a las temperaturas frías, desovar y volver en su vida, ¿no? a procrear. Pues tiene un gen que tolera la temperatura. Pues tomaron ese gen, lo investigaron y se lo transfieren al jitomate. Se llama SAR y lo venden como semilla. Un jitomate que no necesita refrigeración y puede ir de aquí de Tlaxcala hasta aquí. Perdón, digo, nomás no le pedimos de favor, no demasiado extenso porque tenemos más experimentación. Ya, por favor, resumo. Esto es para tener conciencia de que no todo lo novedoso y científico está utilizado adecuadamente y a veces sin saber qué puede pasar, y eso está sucediendo. Y eso que tienen los transgénicos, que ahorita están prohibidos en México por un movimiento organizado por el grupo, un grupo donde estoy presente también, somos 52 personas, está prohibido para el maíz, para conservar nuestra calidad de maíz, pero también para no permitir que le transfirieron al maíz una resistencia a un herbicida que se llama glifosato y que tenemos médicamente comprobado que produce cáncer de cuello y cara en forma grave, y los miles de casos que pueden ser pandemia futura, ¿sí? Está dada en esa razón. Entonces, no todo lo novedoso científico, así libremente aplaudido y conocido, que debemos de sentirnos orgullosos. Sí cabemos de sentirnos también observadores y filosofemos a esa antigüedad del análisis de las cosas. Pero quise expresar este video. Muchas gracias. Dice, hablando sobre el ingeniero mexicano en la NASA y de su origen chapaneco, ¿qué se debe hacer de manera global y en los diálogos democráticos para hacer frente a problemas como la discriminación, ya que actualmente las comunidades indígenas viven en la marginación y sufren de discriminación por su origen? Es una pregunta. Pues muchas gracias a la comunidad virtual. Es precisamente un ejemplo, ¿verdad?, un caso de lo que hemos pasado en este proceso de adaptación desde febrero, marzo del año 20 hasta la fecha. Nos encontramos en clases online, en fin. Al inicio de este día, de esta sesión, comentábamos que si nos conocemos, es decir, el autoconocimiento, la autoaceptación, aunado a una sana autoestima, es decir, quién soy, cuánto valgo, como simple persona, ¿verdad?, es decir, nuestros derechos protegidos,
estamos encaminados a construir un futuro posible. Una persona con sana autoestima, si es un niño, no va a permitir que sus hermanos, su padre, la madre, la comunidad escolar abusen de él. Una mujer con una sana autoestima nunca va a permitir que un macho la subestime o la ofenda. Hay necesidad de tantas leyes. Parecemos una hiperactividad legislativa. Lo que nos hace falta es conciencia, educación, valorarnos a nosotros mismos. Lo decía nuestro colega, hemos perdido nuestras raíces, por eso hablaba de las raíces chiapanecas, del ingeniero, que no las perdió, las nutrió y le han permitido ahora sí que no solamente destacar en esa agencia donde se reúne todo el talento del mundo, sino salir de la órbita terrestre, inspirado por esa filosofía, por esos pueblos ancestrales, por esos saberes tradicionales que con el dominio y la destrucción no solamente hispana, sino europea, porque seguimos con un concepto eurocentrista del sur, que nos pone en juegos económicos, filosóficos, educativos, donde ellos ponen las reglas del juego, que siempre van a ganar. No hemos sabido, a partir de nuestros recursos naturales, impulsar en la riquísima América Latina, dueña de múltiples recursos naturales, una identidad e ideología única. Estamos sujetos a las reglas del juego, que estos vaivenes pues siempre son los desarrollados según tiempo. Por eso es la oportunidad de esta ruptura epistemológica para una más acorde con lo que somos individuos. Los movimientos sociales hoy van por una buena alimentación. No solamente alimentación del cuerpo, sino del espíritu. Por eso renace nuevamente la yoga, renace toda la cuestión de la India y todo lo que se tenía anteriormente. Es algo muy interesante el ver cómo se está moviendo todo este proceso. Y me dirijo hacia todos los compañeros y eso, de que estamos en esa etapa de gran transición de estos momentos históricos, como usted lo mencionaba de manera muy acertada. Es un momento histórico de gran trascendencia, en donde predomina el conocimiento sobre la fuerza física, donde la robótica va a comenzar a hacer papel de la fuerza física y el ser humano va a retomar el conocimiento y la sabiduría. De ahí resurge la cuestión de nuestros pueblos originarios, porque ellos tenían sabiduría y tienen sabiduría. Y de aquí se retoma el papel que deben de tener las universidades, no de formar capacitadores y cargadores, sino gente que despierte todo el potencial humano que tiene el cerebro. Ese es el renacer de esta nueva era. No quisiera seguir porque me voy a perder, pero esta es parte de la reflexión. Pues muchas gracias a todos. Pues gracias por la reflexión a la que definitivamente me soy muy consciente. El saber de los pueblos ancestrales, de estos pueblos originarios, poseedores de todos los recursos naturales, pero que efectivamente por intereses mercantilistas, sobre todo egoístas e ignorantes, porque se nos está revirtiendo en la contaminación y este propio proceso de salud, pues es parte de lo mismo. Si viviéramos en un ambiente sano, no tendríamos este tipo de problemática. Adelante, por favor. Yo, más que hacer una pregunta, quiero hacer algunas reflexiones. En primer lugar, agradecer la bondad de quienes me organizaron y me invitaron. Yo me integré a Opción Ciudadana
y permanecí con ustedes por la tolerancia, el respeto y la reflexión dentro de un ambiente comunitario. Conozco a muchos de ustedes, al doctor Domínguez, los conozco muy bien desde aquel lema de Vámonos para Puebla. Pero volviendo, yo quiero partir de una sola reflexión. La reflexión es que las pandemias han propiciado cambios civilizatorios y que tenemos que prepararnos para ese cambio civilizatorio. En el medioevo, la peste negra provocó encerrar a la gente. No sabemos cuántos murieron, pero de ahí surgió el Renacimiento. Y la Ilustración y la modernidad. De los reacomodos de la modernidad, de los reacomodos del mercado y de los intereses de la economía mundial ibérica, se dio la Primera Guerra Mundial. Y derivado de la Primera Guerra Mundial, con los soldados que fueron ahí, se propagó la famosa gripe española. Hoy es una pandemia mucho más compleja, mucho más global, porque está la interrelación global entre nosotros y paradójicamente la tecnología coadyuvando también a la desinformación, coadyuvando también al terror y a evitar que pensemos. No sabes idiomas y ellos conocen cosas que tú no sabes y tú eres ignorante de lo que saben ellos. Entonces realmente creo que si hay un apagón, creo que a ellos no les va a perjudicar en nada. Esa gente sigue trabajando, conviviendo y no están esclavizados como nosotros. Allá sí comen todavía en unión familiar. Ellos no están dependiendo del celular y a ver qué me dijo la comadrita y a ver qué pasó aquí y qué pasó allá en el mundo. Creo que pues ahí este confinamiento debería de servir también para revalorar qué realmente es lo importante. Y sí, la tecnología es súper importante, pero también esta tecnología nos está arrastrando a ser codependientes, que muchos trabajos ya se paran porque o se cayó la red o va a haber un apagón y nos paralizamos y la gente del campo va a seguir su vida normal. Entonces yo no me voy a los extremos, pero creo que valdría la pena analizar qué realmente es lo que va a suceder y lo que está sucediendo. Y en las comunidades son los que menos COVID tienen. Pues adelante, Anabel, vas por tu tercera participación, ¿vas bien? Tienes 18 ya. Apenas llevas 7 de puntuación, así que échale ganas. Ahora sí, grítanos. Tiene que reforzar una construcción para mejores ciudadanos, para que vivamos en sociedad. Quiero decirles que aquí en la escuela normal buscamos una educación
que se cristalice hacia toda la sociedad. Y cuando cambiemos nuestra actitud como seres humanos, creo que vamos a cambiar una sociedad. Y desde por ahí está, creo yo, que el punto del plan, donde debemos tirar, cambiar nuestra forma de pensamiento, romper esas barreras. Saludos a todos y felicidades. Muchas gracias. ¿Podría intervenir en algo que escribí? No, que con la cámara está fallando mucho el internet y muy probablemente se pueda atorar mi participación. Entonces, en ese sentido, ¿no? Sí, tu nombre, perdón, es que no. Sebastián y Rosas. Ah, ok. Escribí algo desde el entorno en el que nos desempeñamos, que es la escuela. La escuela en la actualidad recibe alumnos con distintas habilidades de tipo intelectual, motrices, lingüísticas y emocionales. Atiende a las niñas y niños que por su contexto de origen presentan distintas características culturales con diferencias en relación al rendimiento académico procedentes de algunos entornos vulnerables, marginados. Niñas y niños que pertenecen a familias disfuncionales, es decir, en mi caso, a mí me gustaría que tuviéramos unos armoniosos y colaborativos para así solucionar problemas reales. Estamos en comunidad para apoyarnos y así no tener problemas entre nosotros. Bien, gracias. Adelante. ¿Quién más desea contestar la pregunta? Adelante. Adelante. Igual es como que busco un tipo de vecinos con el cual me gustaría convivir. Sin embargo, pienso que es importante que entre vecinos generemos un ambiente sano de convivencia para llevarnos todos mejor, tener una convivencia sana y por algunas situaciones pues ayuda complementa, sabemos cuándo vamos a necesitar nosotros. Bien, gracias. ¿Quién más desea contestar la pregunta? Yo. Adelante. También considero que es muy importante para primero establecer algo como los valores serios de la comunicación. Porque partiendo de la comunicación empezamos a desarrollar diferentes ámbitos como sería la colaboración, el trabajo en equipo, que por lo regular es lo que se define como vecinos, ¿no? Y entonces es unos puntos importantes, también teniendo los valores que serían solidaridad, respeto y armonía. Adelante. ¿Quién más desea contestar la pregunta? Adelante. Yo creo que los vecinos que me gustaría tener, que me gustaría ser, serían personas que tengan pues un trato especial y respetuoso con los demás, y que sin importar su raza, su género, edad o etnia, podamos convivir y crear un ambiente pues solidario y un ambiente que nos permita desarrollarnos para ser unas mejores personas